Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Damos gracias al Señor por la misericordia grande que Él nos tiene, ¿verdad? Y nos ha prestado la vida un día más y bendecimos su nombre por eso. Bienvenidos a la casa del Señor, mis hermanos, allá en el anexo, bienvenidos. Y allá en su hogar, usted que está ya preparado para oír la palabra, le ruego que los minutos que vamos a estar atendiendo a la palabra, pues lo hagamos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a poder estar atentos. Dios es bueno con nosotros y Él tiene una palabra para nuestra vida, ¿verdad? Yo leía la palabra y yo recibí esa ministración que el Señor daba a mi vida y yo espero que el Señor ministre su vida y usted se deje ministrar. Amén. Vamos a leer la palabra en esta hora. El tema de hoy es Jehová, levanta mi cabeza. Y el pasaje que nos va a ocupar es el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y cuando vemos el tema, ¿verdad?, de ese pasaje, dice David y Goliat. Y es un pasaje muy conocido que en la mayoría de área de niños, si le dicen a una maestra o a un maestro así de sorpresa, quisiera que hoy nos contaras una historia o que le contaras a los niños una historia de la palabra. Yo creo que es la primera que se viene a la mente, David y Goliat. Y los niños ya se saben David y Goliat, ¿verdad? Entonces, usted me imagino que ahorita que oyó David y Goliat ya se imaginó un gran gigante y un jovencito, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos tiene el Señor en esta hora, porque toda la palabra que Él nos da y que Él ha dejado escrita tiene un mensaje para nosotros, tiene algo para nosotros que Dios quiere que veamos y que ha dejado para como un tesoro ahí y no solamente como una historia, ¿verdad?, que podemos quizá la hemos leído muchas veces, pero cada vez que la leemos, al menos yo sí le he encontrado diferentes cosas que Dios quiere hablar a nuestra vida. Así que si usted ve que solo vamos a leer y a leer los diferentes versos de ese capítulo, pues no nos hace mal leer la palabra, ¿verdad? Porque todos los días debemos leerla. ¿Cuántos ya leyeron un pasaje el día de hoy en la Biblia? Amén. Ay, qué bendición. Entonces, hoy la va a leer otro poquito, ¿verdad? Y yo creo que no nos hace mal, al contrario, nos va a ser de bendición. Amén. Primero de Samuel 17, yo creo que le puse muy pequeña la letra a esto. 17:4 nos habla la palabra. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat y medía casi 3 metros de altura. Imagínense que su altura, ¿verdad? Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Yo hacía la conversión y son como 105 libras. Imagínense cómo pesaba eso. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su ayudante, su escudero, ¿verdad? Dice en las otras versiones. Puse varias versiones, ¿verdad? Por eso tal vez no va a casar con ahorita estoy leyendo el lenguaje sencillo. Y en el verso 4 dice que en el ejército filisteo había, eso ya lo leímos, vamos a ver, ya repetí otra vez eso. Verso 8 dice que Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante. Vamos a ver, bueno, mejor lo voy a contar porque aquí me hacen falta como 3 versos, ¿verdad? Yo los había escrito, pero míreme a mí, yo quería leerlos, no se lo quería contar, pero ahorita se lo voy a contar. Y cuando estaba aquel gran gigante, ¿verdad?, que estaba ahí, dice la palabra del Señor que estaba muy, muy engreído, ¿verdad? Porque él se confiaba de su gran estatura, se confiaba de que él era un gran hombre, ¿verdad? Y decía, pues yo voy a vencer a estos pequeñitos, ¿verdad? Los voy a vencer rapidito. Pero dice la palabra del Señor que se paró frente al ejército, dice que en una colina estaba Goliat, en otra colina estaba, y en medio había un valle. Y entonces salía este hombre y empezaba a gritar, ¿verdad? Dice, gritó desafiante, yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl.
no hace falta de todos que ustedes todos salgan a pelear conmigo, ¿verdad? Solo elijan a uno de ustedes y que venga a pelear conmigo. Yo desafío a todo el ejército y el que pelee conmigo, si gana, por ejemplo, nosotros vamos a ser sus servidores. Y si yo gano, ustedes van a ser nuestros servidores. Entonces, imagínense, ellos oían eso, pero miren el verso 11, cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días. Saúl, que era el que iba liderando este ejército, ¿verdad? En lugar de darles ánimo al pueblo y decirles, bueno, él está gritando eso, pero ustedes saben que el Señor está de nuestro lado y sigamos adelante, peleemos, batallemos, pero no, dice que él sintió miedo. Le dio mucho miedo, dice en esta versión, y todo el pueblo cuando vieron que su jefe, que su capitán estaba miedoso, pues ellos también, ¿verdad? Sintieron mucho miedo. Y mire qué tremendo, porque cuando vienen situaciones a nuestra vida, a veces vienen problemas, a veces vienen esta pandemia, por ejemplo, que está atacando al mundo entero. Yo creo que lo primero que vino a muchas vidas fue el miedo. Yo sé que nosotros tenemos que ser prudentes, nosotros tenemos que cuidarnos, no tomarlo en poco y decir, eso no es así, ay, tan exagerados que son, cómo se ponen a hacer reglas tan… No, porque no le ha tocado, pero realmente esa es una enfermedad y es algo muy serio, pero no es más poderosa que nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso y Él creó en los cielos y la tierra, Él nos creó a nosotros y Él puede hacer muchas cosas hermosas, ¿verdad? Y todo lo imposible para nosotros, Dios puede hacer lo posible. Y entonces venía este gigante y dice aquí, provocando a los israelitas mañana y tarde, por 40 días, mañana y tarde. Imagínense algo que le esté molestando, mañana y tarde, mañana y tarde. Llega un momento en que las personas se cargan y dicen, ay no, yo no puedo seguir con esto, muy molesto. Por ejemplo, esta situación ha traído falta de trabajo para muchos, para otros ha traído situaciones bien difíciles, muchos han perdido seres amados, seres queridos y ha sido una situación muy difícil. Mañana y tarde ha estado el gigante fastidiando, ¿verdad? Mañana y tarde, pero nuestro Dios es poderoso, hermanos. Él está con nosotros y en la palabra Él ha dado una promesa, ¿verdad? Que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros debemos creerle a la palabra de Dios porque nuestro Dios, Él no tiembla. Cuando oye algo así, Él no tiene miedo. No, si Él es Jehová de los ejércitos, Él pelea por nosotros, Él va adelante, dice la palabra, como poderoso gigante. Él es el que va delante de nosotros y va haciendo a un lado todo lo que quiere hacernos daño. Yo me pongo a pensar muchas veces, un día de estos oía que una de mis niñas me contaba que una persona le dijo, ¿a usted por qué no le da? Porque le ha dado esta enfermedad a varias personas que están, compañeros que han estado al lado de ella, y dice, ¿por qué a usted no le da? Y entonces nosotros con mi esposo le decíamos, pues porque tienes al Dios grande y poderoso, ¿verdad? Y que Él la ha librado, la ha librado y a muchos de nosotros Dios nos ha guardado, Dios nos ha librado de muchas, de caer en situaciones bien graves, pero Dios ha sido fiel con nosotros. Entonces nuestro Dios es grande, dice que este gigante día y noche, y tarde, mañana y tarde, pero día y noche nos fastidia el enemigo, ¿verdad? Pero el Señor lo reprenda y el Señor nos cubra, ¿verdad? Y Él nos ayude. Oía un tema del apóstol que dio ayer viernes que hablaba sobre la protección de Dios que Él pone alrededor de nosotros, ¿verdad? Y el ejemplo que daba era del libro de Job, que cómo Dios le puso alrededor muro, ¿verdad? Dice que… la palabra ahí en Job,
¿Cómo no va a estar tranquilo Job si él tiene cuidado, tienes un vallado alrededor de él, alrededor de sus hijos, alrededor de sus bienes? O sea que todo, tres vallados, ¿verdad? Dios guarda todo, todo lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y Él nos guarda y Él nos ama, ¿verdad? Y Él es bueno y Él es fiel. Amén. Verso 22 dice, David dejó la comida. Mire pues, en lo que estaba David en el ejército, en el campo de batalla, David estaba cuidando las ovejas de su padre en el campo. Y su papá lo llamó y le dijo, David, ven para acá, vas a ir y vas a llevarle comida a tus hermanos que se fueron a pelear. Les vas a llevar comida y vas a llevar unos quesos también para el capitán de ese escuadrón. Mire cómo pensaba en todos, ¿verdad? Y dice que en el 22 dice que dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Mire él con qué emoción, ¿verdad? Mis hermanos, ¿cómo están? ¿Verdad? En el 23 dice, mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. O sea que estaba bien fuerte eso, ¿verdad? Tanto así que a ellos les daba miedo, que ellos temblaban al ver esto. Muchas veces ha venido el miedo con esta situación a mucho hijo del Señor, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si me despiden? ¿Qué va a pasar si me quedo sin, o me da esta enfermedad? ¿Qué va a pasar si hago tal cosa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pongamos las cosas en las manos del Señor. Y Él es el que va a hacer que nuestros proyectos se cumplan, que nuestros planes se lleven a cabo con la ayuda de Él, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar estáticos o con miedo o con temor, porque el Señor es el que nos llena de valentía, hermanos. No somos nosotros valientes de nosotros mismos. Él es el que nos da la valentía. Él es el que nos hace sentirnos fuertes en medio de la adversidad. Y el miedo, que fue el primer enemigo al que se enfrentó Josué, por ejemplo, dice que llegaron a la ciudad, al primer enemigo era Het, ¿verdad? Y Het quiere decir miedo, temor, pánico. Es algo horrible, ¿verdad? Ellos sentían pánico y muchas veces es a lo primero que nos presentamos. Cualquier situación, ¿no le ha pasado? Cuando hay un temblor y es algo fuertecito, se queda el cuerpo así como paralizado, ¿verdad? Porque hay un temblor, ¿verdad? ¿Y qué puede pasar? Entonces, pero el temor, dice la palabra en Primera de Juan, que lo echa fuera el perfecto amor, y el perfecto amor es el Señor. Nos llenémonos del Señor y el temor se va a ir fuera en el nombre de Jesús. No que no vayamos a tener miedo nunca, porque sí viene el temor, como humanos nos viene el temor en algún momento, pero Dios es bueno para decirnos, no temas, hijo, no temas, hija, aquí estoy yo contigo. Amén. Es una bendición ser hijos del Señor, ¿verdad? Verso 25 dice que David le preguntó a los que estaban cerca de ahí, les dijo, ¿quién se cree ese extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? Y pregunta qué le van a dar al que lo venza, ¿verdad? Y ellos le dicen que el rey prometió darle a su hija y prometió darles muchas cosas y que su familia no iba a pagar más impuestos y lo que Saúl había ofrecido, ¿verdad? En el verso 28 dice que cuando Eliab, el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó mucho y le dijo, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Para qué viniste? ¿Con quién dejaste a esas tus pocas ovejas que tienes allá en el campo, verdad? Como es la palabra, lo echó de menos, lo hizo sentirse, él quiso hacer que David se sintiera poco, lo menospreció, ¿verdad? Y dijo, ¿con quién dejaste esas tus ovejas que cuidas allá? Porque él cuidaba las ovejas de su padre. ¿Y por qué viniste? Tú eres un malvado, le dice aquí, un mentiroso. Solo viniste para ver la batalla. Solo viniste porque eres entrometido y quieres ver cómo se pelea, cómo peleamos los hombres y temblando de miedo, ¿verdad? Porque él también tenía miedo, no salió a desafiar al gigante. ¿Y sabe qué hizo David cuando su hermano lo menospreció? Ay, ¿y usted para qué va a la iglesia, pues? Ahí ni en cuenta lo toman, ahí ni siquiera lo vuelven a ver.
ahí ni siquiera le dan la bienvenida, ahí ni siquiera le dicen cuál, ahí mire, ni su invitación aceptaron porque no le mandaron un mensajito de que podía llegar al templo. ¿Sabe qué hizo David? Dice en el verso 30, y David se alejó de su hermano. Ay, que me interesa lo que está hablando, dijo, ¿verdad? Lo dejó y dijo no. Fue y le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa que el rey había dicho que les iba a dar. David no se quedó ahí, ay, es que de veras, ¿verdad? A mí no me toman en cuenta para nada, a mí no me... No, David no se puso a atender esas cositas pequeñas, ese menosprecio que sintió de parte de su hermano, y era su hermano, porque se supone que un hermano es el que más lo aprecia a uno, ¿verdad? Pero era su hermano y él lo hizo sentirse en poco, ¿verdad? Pero David no se sintió así. David dijo, bueno, ahí quédate, ahí platicando después, hablamos, ¿verdad? Si tenemos tiempo. Y siguió indagando, ¿verdad? Sobre lo que estaba pasando en ese momento. Entonces vemos el verso 31. Algunos soldados oyeron que David estaba preguntando y fueron a decirle al rey, rey, le dijeron, ahí hay un joven que está preguntando sobre lo que estamos haciendo y lo que tú estás ofreciendo. Y entonces en el 32 dice, David le dijo, no se preocupe su majestad, porque el rey lo mandó a llamar y le dijo que venga. Y David, tan valiente, ese jovencito, le dice, no se preocupe su majestad, yo mataré a ese filisteo. Ala, dijo él, mire qué valentía la de este varón, de este joven, ¿verdad? De este joven, pequeño, porque realmente era un jovencito, pero Saúl le dijo, no vas a poder matarlo, tú eres todavía muy jovencito y él ha sido guerrero toda su vida. Otro menosprecio. David si hubiera sido un alma que se hubiera menospreciado a sí mismo, todo lo que le dijeron y lo que le hicieron, él hubiera rapidito se hubiera desanimado, pero no, porque hasta el rey le dijo, no, tú eres muy jovencito, no, hasta tal vez se sonrió, ¿verdad? Y dijo, no, tú no vas a poder con él, él toda su vida ha sido un guerrero, y tú, no, ¿cómo va a ser eso? Pero mire David ahí sí que ignorando lo que le estaban diciendo, ¿verdad? Le contestó, yo soy pastor de las ovejas de mi padre, le dijo. Pero si un león o un oso vienen a llevarse a alguna de esas ovejas, salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Con toda seguridad hablaba él, con toda certeza y con toda convicción él decía, yo sé quién está conmigo, yo sé de quién soy hijo y yo sé que él me va a librar de las manos de este filisteo. ¿Sabe qué me llamó la atención aquí? Que él decía, yo cuidaba las ovejas de mi padre, no eran ni suyas las ovejas, pero él las cuidaba y él las defendía. No decía, ay, no, esto ni mío es, ahí que se arruine, ¿verdad? No, él hacía su trabajo con integridad, ¿verdad? Lo hacía bien. Y entonces, si nos vamos dando cuenta de las características de David, cuando uno le pide al Señor tener características así, es bien emocionante la vida cristiana, realmente es bien delicioso vivir en el Señor sabiendo que Dios está con nosotros, porque a Dios le agrada que uno sea íntegro, que uno haga las cosas con deseo, con pasión, con amor, con gozo, porque las está haciendo para alguien que está ahí arriba, que está viendo y que Él dejó toda su riqueza, Él dejó toda la gloria, Él dejó todo por venir a morir por nosotros. Entonces lo menos que podemos hacer nosotros es hacer las cosas para Él con todo amor, ¿verdad? Y con toda alegría y con todo gozo. Y entonces, pero él le dice al rey, así como me libraba de esos animales, también me va a librar de este filisteo. En el verso 38 dice, enseguida Saúl dio órdenes de que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y su casco. Y por su parte David dice que agarró toda la armadura, ¿verdad? Y se la puso, pero no pudo caminar. Porque primero Saúl era un gran hombre, ¿verdad? Que dice que pasaba de todos una cabeza y David era un jovencito. Y después de eso, que David
no estaba acostumbrado, él solo estaba acostumbrado a caminar así, ¿cómo se le dice? Suavecito, ¿verdad? Así, sin peso encima. Liviano es la palabra, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Casual, digamos, ¿verdad? Casual, así le gustaba a David. Pero ya imagínense con toda esa armadura y todo lo que pesaba. La de Goliat, ¿cuánto pesaba? Y que la de Saúl pesara la mitad y cargar cada zapato, ¿saben? Sandalia, ¿verdad? ¿De qué peso? Y el casco, el escudo y todo. Dice, yo no estoy acostumbrado a usar esto. Y no puedo ni caminar, y se quitó la armadura. Con situaciones humanamente hablando, humanas, con armas humanas, no vamos a poder vencer, ¿verdad? Uno puede decir, yo con esto sí voy a hacer esto, yo voy a tomar bastante vitamina C y sí, es bueno que tomemos, ¿verdad? Y es bueno que nosotros también nos cuidemos, pero también el Señor nos ha permitido que nosotros no caigamos en situaciones humanistas, ¿verdad? Que yo con mi fuerza, con mi autosuficiencia, yo tengo trabajo y solo voy a salir. La palabra de profecía nos decía el día de hoy, no te preocupes qué vas a vestir o qué vas a comer. Él se ocupa de nosotros, Él nos sostiene y Él tiene cuidado como un Padre bueno de nosotros, hermanos. Así que creámosle a la palabra, porque Dios es bueno y Dios es poderoso. En el verso 40 dice que tomó su vara y su honda y la puso en su bolsa y puso en su bolsa 5 piedras del río, fue y se le acercó al filisteo. Él iba, ¿verdad? Y mire, a mí me llama la atención porque este pasaje de 1 de Samuel 17 tiene muchos mensajes, tiene muchos temas como para sacar uno por uno, salen un montón de mensajes, ¿verdad? Pero digamos, viendo solo puntachitos así, él tomó 5 piedras, dice, del arroyo. Él iba con la unción de los 5 ministerios. Él iba rodeado, él iba cubierto y por eso estaba seguro de que Dios iba con él y que él le iba a dar la victoria. En el verso 41 dice, también Goliat se acercó a David, aunque su ayudante iba siempre delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Mire, otra vez otro menosprecio. Le tuvo en poco y dijo, ay, si este muchachito. Y ellos piensan que al kinder voy yo, ¿verdad? Y era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Dice que lo menospreció y dijo, no, ese muchachito, dijo, ustedes me mandan como que yo fuera un perro, me mandan a alguien con piedras, con palos, y no, yo lo voy a matar, dijo el gigante, y le voy a dar su carne a las aves. Pero miren, en el verso 43, ahí es donde le dice, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y se enojó y maldijo a David por sus dioses. Y le dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Pero lo dijo con fe, lo dijo sabiendo lo que estaba diciendo, sintiendo lo que estaba diciendo, porque y sabiendo que las cosas que él tenía y que él hacía y cómo actuaba eran agradables delante de Dios y que Dios lo iba a respaldar. Jehová te entregará hoy en mi mano, le dijo, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mire qué bendición, sabiendo con convicción lo habló él, que Dios es el Dios grande y fuerte y poderoso. Verso 47, toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y todo el pueblo, ahí sí iba el pueblo, ¿verdad? Y se animó un poquito cuando vio la seguridad de este varón, ¿verdad? Porque cuando miraban a Saúl que él temblaba, todos temblaban. Pero cuando vieron a David que él empezó a hablar así, el pueblo también se llenó, me imagino yo, diría, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué pasa? Porque al hablar David,
la palabra con convicción, ministraba fe a los demás, ¿verdad? Ministraba seguridad. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él y sacando una piedra de su bolsa disparó su honda y le pegó en la cara, en el rostro. Dice que en la frente le clavó la piedra. Tenía buenos músculos, buenos gatos, iba al gimnasio. No, ¿verdad? Qué mejor gimnasio que estar trabajando en el campo, ¿verdad? Dice que llegó y el Señor, me imagino, tomó esa piedrecita porque directamente le dio en tal vez todo cubierto, ¿verdad? Su coraza, todo, su yelmo, todo, pero en donde tenía él, ahí le incrustó y cayó de cara al suelo. Y David, cuando lo vio ahí, no se quedó, ya lo vencí, no, corrió, dice, y se paró sobre Goliat y le quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza. Así fue como sin tener una espada David venció al filisteo, lo mató con solo una honda y una piedra. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo, se fueron y dijeron, vámonos, huyamos de Colgate antes que nos mate. Perdón por el anuncio, ¿verdad? Dios es bueno, hermanos, y Dios ha levantado siervos. Dios ha levantado a sus hijos, a sus ministros, para poder pelear contra todas las situaciones que se han levantado. Todo gigante que se ha levantado contra tu vida. Hoy quiero decirte que el Señor está contigo y tú has sido enviado a hacer una obra con un propósito a esta tierra. Tú y yo hemos sido enviados a cumplir un propósito, y cuando Dios nos manda, nosotros debemos tomar fe en la palabra e ir sabiendo que Él va con nosotros y Él nos va a respaldar. Dice que todos los enemigos, cuando vieron muerto a su gran paladín, ¿verdad? Dijeron, huyamos, y se fueron corriendo, pero los alcanzaron, porque ahí sí tomaron fuerza los israelitas. Cuando lo vieron tirado y vieron que David tenía la cabeza en la mano, dijeron, ya no, ¿verdad? Nosotros también nos van a hacer lo mismo, mejor vámonos, ¿verdad? Y se fueron y huyeron. Mientras David peleaba con Goliat, mientras estaba la guerra, dice que Saúl me imagino lo ha de haber observado y le preguntó a Abner, a su escudero, ¿verdad? A su capitán, y le dijo, ¿quién es ese joven? ¿Y quién es su padre?, le dijo. Y Abner le respondió, le juro a su majestad que no lo sé. Entonces el rey le dijo, pues averígualo, ¿verdad? Porque él le entró duda quién era ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Mire que uno a veces solo mira un ratón, ¿verdad? Y ay, huécalas, ¿verdad? O mira un animal así horrible y ay, tiene, ¿cierto? Él llevaba la cabeza en la mano y no le daba nada de temor, sino que la llevaba ahí, más bien creo yo que era su trofeo, ¿verdad? Que llevaba ahí en la mano. Lo llevaba ahí como diciéndole a todo el pueblo, Jehová nos salva, Jehová puede, Jehová no pelea con lanza, Jehová no pelea con arma humana, Él pelea por nosotros, Él nos da el respaldo. Y entonces le dice Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo?, le dice. Y David le respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Mire, hermano, a mí cómo me llenó de bendición esta porción que el Señor un día, y mejor otro día le cuento cómo me dio este tema, ¿verdad? Pero mire, ¿de quién eres hijo?, le dice. Y él no se quedó pensando, ¿verdad? Pues de mi papá, ¿verdad? Que su papá es lógico, ¿verdad? De mi papá y de mi mamá. Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Él tenía identidad, él sabía quién era su padre, y su padre lo había enviado a esa batalla. Entonces iba respaldado por su padre, iba respaldado por Dios, porque él estaba haciendo en orden las cosas, iba respaldado por Dios, porque si no, no lo hubiera respaldado en la batalla, ¿verdad? Pero lo respaldó. Usted y yo a veces nos levantamos queriendo pelear contra los gigantes también, y en el nombre de Jesús, y amén, es en el nombre de Jesús, pero nosotros tenemos que tener una vida también en orden. También debemos tener un orden en nuestra vida, porque Él
cuidaba bien a las ovejas de su padre. No eran de él, pero él las cuidaba y las cuidaba bien, las defendía. Él se hacía a lo que su padre le decía. Y aunque fíjese que mi esposo me comentaba esto y yo me quedé pensando, porque aunque su padre biológico, su padre del cuerpo, le dio, no lo trató bien, porque cuando Samuel llegó y llamó a todos sus hijos menos a David, lo tenía en poco. Hasta que Samuel le preguntó, ¿ya no tienes ningún otro hijo? Ay, sí, le dice, pero uno que allá está cuidando ovejas. Él era el primero que lo menospreciaba, y que lo hacía en poco, ¿verdad? Y que no lo tomaba en cuenta, porque ni siquiera lo había llamado, y Samuel le dijo, no nos vamos a sentar a la mesa hasta que esté él aquí. Si se recuerda, ¿verdad? Cuando lo fue a ungir. Y después su padre del alma, podríamos decir, el rey Saúl, primero cuando lo vio ahí que lo menospreció, y después en todo el transcurso de su vida, también lo menospreció y lo trató mal, porque lo persiguió, lo quería matar. Pero David, ¿en cuál de las dos ocasiones él quiso matar a sus autoridades? En ningún momento, sino que él se sujetó a sus autoridades, aunque no le trataron con bien, pero él se sujetó a sus autoridades. Sujetémonos, busquemos la ayuda del Señor en nuestras batallas contra los gigantes que se levanten, pero también eso va respaldado por una vida, por actitudes, por actos que tenemos que hacer, y que lo tenemos que hacer como debe ser, ¿verdad? Como dice, como nos manda la palabra a hacerlo, ¿verdad? Él con qué orgullo, digamos, para Isaí, como lo dijo, ¿verdad? Porque hubiera dicho, es un señor de Belén. Pero no, él dijo, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Él sabía de quién era hijo. Usted y yo tenemos que estar seguros quién es nuestro padre. ¿Quién es nuestro padre? Y que nuestro padre, mi padre, hermana, se llamaba Jerónimo. No, mi padre se llamaba Antonio. No, mi padre, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo es? ¿Quién es nuestro padre? ¿Hijos de quién somos? Espiritualmente, ¿a quién? ¿Del linaje de quién somos, verdad? Para estar seguros e ir y batallar contra lo que viene a nuestra vida. Esta historia que cuenta la palabra de David, ¿verdad? A mí me deja bastante enseñanza en muchos aspectos, porque pienso yo que, por ejemplo, cuando él recitaba el Salmo número 23, cuando dice, en nuestras Biblias, en la 60, por ejemplo, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y todos decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará, amén, hermano. Pero hay una versión que dice, si Jehová es mi pastor, nada me falta. Si Jehová es mi pastor, todo lo tengo. Si Jehová es mi pastor, yo no digo que no trabajes, que no te esfuerces, que no nos esforcemos, pero si Jehová nos pastorea, si nos dejamos pastorear por el Señor, nada nos va a faltar, hermanos. Nada nos va a faltar, todo lo va a proveer el Señor en el momento que lo necesitemos. Ahí va a estar la provisión de Dios, porque Dios es un Dios bueno y Él cumple su palabra. El Señor nos va a entregar la tierra prometida, amén, decía todo el pueblo, ¿verdad? Sí, nos va a entregar, pero ¿qué dijo antes? Si me agradaren, van a entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué muchas veces yo miro gigantes y los gigantes no se mueren? Y yo digo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, como David decía, lo que puede decir el gigante es, a David conozco y sé quién es Dios, pero tú no estás en orden. Y entonces, así que no te puedo, yo voy a seguir gobernando y fastidiándote. Así como fastidiaba Goliat al pueblo. Dice que mañana y tarde. ¿Y sabe qué enseñanza nos da eso? Cuando presentaban las ofrendas, los de Israel las presentaban en la mañana y en la tarde. Y a la hora de la ofrenda, el gigante iba a fastidiar en la mañana y en la tarde, para que el pueblo ya no ofrendara, con gozo. Y si llevaban algo, pues lo dejaban medio porque tenían miedo.
cumplamos con nuestro Dios lo que debemos dar, lo que debemos hacer con nuestro Dios, en la casa de nuestro Dios, con nuestra cobertura. Y vamos a ver el respaldo de Dios. Nada vamos a hacer nosotros, hermanos. Gedeón, por ejemplo, fue a pelear con 300 hombres, eran 32,000. 22,000, él se paró y Dios le dijo, pregúntale al pueblo que tenga miedo y los que tengan miedo que se regresen. Y les dijo, el que tenga miedo, dice el Señor, que se regrese, que nos vamos a quedar solo los que no. Cuando se despertó el otro día, 22,000 se habían ido. Y él pensó que 12 iban a ir. 22,000 se fueron. Se quedaron solo ya menos, ¿verdad? Después hizo otra prueba y se fueron otros y quedaron solo 300. Y con esos 300 Dios venció, porque Dios demostró que no es con la fuerza humana, sino es con el respaldo de Él y con la fuerza de Él que salimos adelante y que podemos vencer. Josafat tenía una gran batalla por delante y algo muy enemigos que venían, y él sintió miedo por un momento, pero llegó y le dijo al Señor, ¿qué hago, Señor? Y el Señor le dijo, alábame. Crean en Dios y estarán seguros. Confíen en la palabra de profecía, en la palabra profética. Créanle a los profetas y van a ser prosperados. Y vayan y alaben al Señor. Y empezó Josafat con todo el pueblo. Usted se recordará que de ese pasaje que está en Crónicas, cuando empiezan a alabar al Señor, ¿verdad? No os amedrentéis, le dice Josafat al pueblo, ni tengáis temor de tus enemigos. Vamos y vamos a pelear. Y empezaron a cantar y a alabar al Señor. Y los enemigos huyeron. En otra ocasión dice que cayó granizo, cayeron piedras y los enemigos huyeron. En otra ocasión, por ejemplo, ahí en Gedeón, todos empezaron a tocar los 300 sus trompetas y a quebrar las tinajas, y salió la luz, todos se confundieron los enemigos y entre ellos mismos se mataban. Porque Dios respalda a su pueblo. Él desaparece, hermanos, a los gigantes, pero nosotros tenemos que tener también en nuestra vida una vida correcta delante del Señor. Tenemos que haber seguido lineamientos, tenemos que seguir. Fíjese que es que yo tengo pastor. ¿Usted tiene pastor? Sí, yo tengo pastor. ¿Cómo se llama su pastor? Fulano de tal. ¿Y su pastor sabe dónde está ahorita? No. ¿Por qué? Porque no le dije. Pues que él no es el dueño. Puede decir una persona, él no es el dueño de mi vida, no le tengo que decir a todos lados donde voy. Bien, pues le cuento que sí. Tiene que decirle, por ejemplo, mire hermano, fíjese que ahorita en estos días no estoy, no me va a ver, hermano, pero fíjese que tengo una salida para tal lado. Y entonces viene el ministro y ora, ¿verdad? Le ora al Señor y le dice, cúbrelos, guárdalos, protégelos. Pero a veces nos movemos como el llanero solitario, ¿verdad? Y solitos, y hacemos y deshacemos y nos movemos. Y vienen los gigantes y nos agarran. Redonditos caemos, pero porque no avisamos, porque no hablamos. Mire, son cosas que tiene que ver David con esto. Tiene mucho que ver que David se sujetaba. Él se sujetaba a sus padres, aunque sus padres no le pagaron bien. Solo el Padre de los Espíritus, que es nuestro Dios, Él sí lo trató bien, Él sí lo amaba. Fíjese que lo eligió porque dice que era conforme a su corazón, porque lo amaba, ¿verdad? Y David, pero si era conforme al corazón de Dios, y falló y pecó, sí, pero era conforme al corazón de Dios, porque cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, no dijo, agárrenlo y métanlo preso porque me está faltando el respeto. No, dice que cayó al suelo y empezó, Jehová, ten misericordia de mí, conforme a la multitud de tus misericordias, perdona mis rebeliones. Y se humilló y empezó a pedir perdón. A veces nosotros cometemos faltas y todo, pero faltaste en esto, le dice el Espíritu a uno. Ay, sí, pero nadie se dio cuenta, pero nadie sabe. Y seguimos viva la flor. Vienen los gigantes y nos agarran. ¿Por qué? Porque no estamos siendo cumplidores de la palabra, no estamos siguiendo los lineamientos que Dios nos ha dejado en su palabra, no estamos siguiendo, dice la palabra, la opresión, dice en Isaías capítulo 54, la opresión estará lejos de ti. Amén, dice uno, la opresión no me tocará. Sí, pero mire lo que dice antes. Si andas en justicia, dice,
entonces la opresión estará lejos de ti. O sea, hay cosas que tenemos que cumplir antes para que nos vengan las bendiciones grandes que hay en la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es grande, es hermosa, pero debemos cumplirla como Él nos ha dejado. Porque Dios, si usted lee en Deuteronomio 28, dice: y estas cosas, si obedecéis a mis mandamientos y a mis preceptos, estas bendiciones os vendrán. No se lo estoy diciendo, estoy diciéndolo en mi versión, ¿verdad? No, ¿cuál versión, hermana? No, en mi versión, ¿verdad? Bendito serás en tu entrada y en tu salida. Bendito serás en tu canasta. Bendito serás, y vienen las bendiciones. Pero también en el otro capítulo dice: y si no me obedeces, entonces empieza a enlistar una serie de castigos, ¿verdad? Y maldiciones. Pero Dios nos ha mandado a nosotros a bendecir, así que yo solo lo mencioné como algo, pero debemos cumplir nosotros con Dios, debemos cumplir con la palabra, debemos cumplir con aquello que dice dice la palabra cuando Moisés murió y el pueblo iba a seguir a Josué, le dijo: sí te vamos a seguir, pero si Dios está contigo. Pero si nosotros somos buenos para pedir, ¿verdad? Pero cuando nos toca cumplir con Dios, entonces no decimos: Señor, ¿por qué a David le diste la victoria? Como dice aquel canto, ¿verdad? ¿Dónde está aquel Dios de Elías que hacía descender fuego del cielo? ¿Dónde está aquel Dios de Esther? Entonces le preguntan en ese mismo canto, perdone que haga alusión a este canto, ¿verdad? Pero se me vino ahorita porque es un ejemplo bien claro, que entonces le pregunta el Señor: ¿dónde está aquel niño? ¿Dónde está aquel niño que se entregaba? ¿Dónde está aquella mujer que no le importó que fuera a perder su vida, sino que ella dijo: yo voy a ir a hablar por mi pueblo? O sea, hay muchas cosas que nosotros a veces decimos: ¿pero por qué? ¿Pero por qué Dios a nosotros no nos oye? ¿Por qué no ha parado esta pandemia? Al contrario, más casos hay ahora. Pues más gente sin mascarilla y más gente tomándose, les dan gripes y tomando en el mismo vaso con otro, y estornuda y se quita la mascarilla y le estornuda al otro en el rostro y haciendo tantas cosas, ¿verdad? Ni modo, hay bastantes casos, ¿verdad? Porque uno dice, pues ¿por qué Dios no me oye? Pues cuídate, dice el Señor también, ¿verdad? Pero si uno no se cuida y quiere que el Señor lo cuide, Dios lo cuida a uno. Pero Él, como dice la palabra, Él guarda al que se guarda, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte. Pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, hermanos, perdone, pero la situación va a ir empeorándose, ¿verdad? No puede decir uno: pero si ahí dice la palabra que Él va a vencer a nuestros. Sí, pero nosotros también tenemos que cumplir con ciertas situaciones, ¿verdad? Miren, el Salmo 18:3 decía el salmista David: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Usted cree que David lo dijo ahí solo por quererlo decir? No, ¿verdad? Perdónenme. No lo dijo solo por decirlo, lo dijo porque sabían, lo dijo porque él estuvo frente a un gigante y el Señor le dio la victoria. Por eso lo dijo: seré salvo de mis enemigos, porque él sabía que Dios sí libra, y él sí libra a los suyos de los enemigos. En el Salmo 3:3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Así se llama el tema, ¿verdad? El que levanta Jehová, el que levanta mi cabeza. Todos no lo querían, todos no lo valoraban, todos le decían: ay, ahí vienes tú, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Ay, tú no vas a poder, ay, tú quítate de aquí. Pero él no le hizo caso a nada, él siguió adelante y Jehová levantó su cabeza. Sigamos adelante, hermanos, fieles a la obra, fieles a la causa de Cristo, y el Señor va a levantar nuestra cabeza. Es otra situación que ahí en ese salmo dice, ¿verdad? Mas tú, Jehová, y lo cantamos, ¿verdad? Eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Muchos vendrán y me rodearán y querrán destruirme, pero tú levantarás mi cabeza. Pero tú eres escudo alrededor de mí, porque el Señor lo es.
Pero también tenemos que actuar, como decía el salmista en el Salmo 51, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces entender sabiduría. A Él le gusta la sinceridad. Faltamos, hermanos, faltamos un montón. Fallamos mucho. Pero cuando uno se acerca al Señor con un corazón humillado, humilde, y le dice, Señor, por favor, perdóname, porque yo reincido y reincido, por favor, perdóname, yo no quiero ser. Y el Señor se conmueve porque al corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Él no lo desprecia, sino que Él está pendiente, ¿verdad? Mire el gigante que se ha levantado ahora en este tiempo. Mire cómo dice esta versión Kadosh, segundo libro de Crónicas 7:13. Si yo cierro el cielo para que no haya lluvia, Dios lo está hablando. O si ordeno langostas devorar la tierra, o si mando una epidemia de enfermedad entre mi pueblo. Y yo buscando una versión donde dice pandemia, pero solo encontré esta que dice epidemia. Es un gigante que se ha levantado, porque incluso muchos gobiernos se han quedado, ¿qué hacemos, verdad? Y la única solución es, pues cerremos el país, pues hagamos esto, ellos han hecho lo que han podido. Y conforme a la sabiduría que el Señor les da, que ellos alcanzan, ¿verdad? Han tomado sus medidas. Pero ahí dice el Señor, si yo cierro el cielo para que no llueva, si yo mando una epidemia de enfermedad entre mi pueblo, pero el Señor tan malo, ¿cómo manda esa epidemia entre el pueblo de Dios si somos su pueblo? No, es que Él, si nosotros, Él nos rodea, estamos cubiertos, Él nos pone alrededor vallado, pero también en Proverbios dice, si aportillares tu vallado, te morderá la serpiente. Si uno aportilla su vallado, entonces al que le ha dado eso es que porque aportillas, no hermanos, yo solo estoy dando un ejemplo, ¿verdad? De lo que puede ser, pero ahí dice que Dios es bueno, Dios es misericordioso y nos manda, hermanos, también la salida para todo, ¿verdad? Porque yo también estoy en el mundo, yo también corro riesgo, yo hablándole de mí, ¿verdad? Como persona, eso es pura misericordia de Dios. Ahí dice que Dios ha sido bueno y Él nos ha guardado, pero a cualquiera nos puede ocurrir. No es porque, entonces estaba en pecado. No es eso, sino que yo al punto que quiero que usted observe es que si yo lo envío, dice el Señor, nadie le podemos refutar al Señor, ¿verdad? Si yo lo envío, pero mire la solución, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí está, hermanos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todo el pueblo cristiano de Guatemala, hablemos de nuestro país, de Guatemala. Diferentes países tienen diferente cantidad el porcentaje de cristianos es más alto o más bajo, pero aquí hay un porcentaje más o menos de cristiandad, de nacidos de nuevo, esperemos, ¿verdad? En el Señor. Pero si ese porcentaje de cristianos que hay en nuestro país nos humilláramos, oráramos y buscáramos el rostro del Señor y nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En el lugar en que estemos, en el país que estemos, si nos humillamos y oramos y buscamos y nos convertimos de nuestros malos caminos, hermanos, el Señor opera. No solo nos perdona, sino nos sana, porque Él es bueno. Tanta enfermedad, hermanos, que ha salido últimamente. Esos son gigantes, gigantones, otros gigantitos, pero son gigantes, que son cosas que han venido a nuestra vida, pero si Dios las ha permitido es porque Él tiene un propósito para nuestra vida.
Alguien puede ser malo, maloso y pensando cómo matar a su prójimo, ¿verdad? Y cómo, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Que no duermen pensando cómo le van a hacer mal al otro, ¿verdad? Cómo van a hacer, como cuando venga por aquí, yo le salgo por aquí, yo le hago esto y pensando en cosas malas, ¿verdad? De maldad. Y a él no le ha dado nada de esta enfermedad. Entonces no se puede decir, esa persona es que a Dios le agrada y está de acuerdo con lo que va a hacer, por eso no le ha dado. No, o sea, eso es parejo, eso es, pero si nosotros nos humillamos y buscamos a Dios y nos convertimos de nuestros malos caminos, hermanos, el Señor nos va a guardar. Y aunque nos toque, aunque llegue a tocarnos ese mal, el Señor es poderoso para darnos la victoria y salirnos. Y alguien puede decir, como decía un varón que estaba oyendo ahorita en el retiro, que su padre, él decía, mi padre era pastor, dice, y le dio esta enfermedad y falleció. Y mucha gente nos decía, ¿por qué Dios no les contestó? ¿Por qué Dios no les respondió y lo sanó? Y yo le dije, el Señor lo sanó porque se lo llevó. Y él ahora está mejor que nosotros. Yo lo miraba al hermano y decía, que el Señor siga fortaleciendo su vida. Y esa es una gran esperanza que tenemos nosotros, porque Dios a nosotros nos da de todo, hermanos. Nos permite pasar situaciones bien tremendas, pero de todo Él siempre nos saca adelante. Si cumplimos sus preceptos, Él va a vencer los gigantes, Él va a levantar nuestra cabeza y Él es nuestra gloria, hermanos. Él nos va a sacar en victoria. Amén. Espero que esta palabra, estos versos que hemos leído, sean en su corazón como que como decirle, un martillito, ¿verdad? Que esté dando para que nosotros podamos confiar en el Señor cada día y cada momento, hermanos, creer que en medio de toda adversidad Jehová levanta nuestra cabeza. Él es bueno con nosotros. Él nos da la victoria. Él nos ayuda. Pero hay cosas que tenemos nosotros que cumplir también, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que hacer. Pero en esta hora yo bendigo su vida, mi hermano, mi hermana que me está viendo acá, allá en el anexo, allá en su hogar. En el nombre de Jesús sea bendecida su vida. Vamos a orar para que el Señor esta palabra permita que quede guardada en nuestro corazón. Y si hay alguien allá en su hogar o en donde me esté escuchando que quiera entregarle su vida a Jesucristo, hoy es el tiempo. Hoy es el día de salvación, dice la palabra. Y puede entregarle su vida al Señor y decirle, Señor Jesús, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Yo no quiero seguir peleando con mis fuerzas, yo quiero que tú pelees por mí. Yo quiero volverme de mis malos caminos, volverme a ti. Quiero que tú me recibas como hijo. Yo sé que tú eres mi Padre, tenerte como mi Padre. Perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Esta oración pareciera sencilla, pero tiene una gran verdad. Y si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, esa es una gran victoria, hermano y hermana. Allá donde estás, tan sencillo, tan fácil, podrá decir alguien, pero así es nuestro Dios. Si te has apartado del Señor y hoy decides o quieres en tu corazón volverte al Señor, Él está dispuesto a recibirte con sus brazos abiertos, como aquel hijo que regresó y el padre no cesaba de besarlo, porque hay fiesta en los cielos cuando alguien se vuelve a la casa del Señor. Padre bueno, Padre bendito, muchas gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado, Señor, en esta noche. Permite, Dios amado, que podamos confiar en esa palabra, creerle a esa palabra, tomar confianza y poder confesarla y decirla con nuestro corazón, cualquier gigante que se levante. Somos tus hijos y tú nos has dado la capacidad, Señor, de enfrentarlos, porque no es en nuestro nombre, no es con nuestras fuerzas, no es con lo humano, sino es en el nombre
de Jehová de los ejércitos, y tú nos darás la victoria, porque tú eres un Dios guerrero, poderoso, y no conoces la derrota, Señor. No has perdido ninguna batalla. Que tu pueblo sea bendecido de una manera grande, Señor, de una manera poderosa, y podamos, Señor, cada día hacer las cosas que tú quieres que hagamos para poder obtener todas las bendiciones que hay para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús, bendito tu nombre, Señor. Así es el Señor, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor, Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará. Sí, Señor, levanta tu pueblo, Levanta nuestra vida, Señor, levanta, en sus manos me sostendrá. levanta, Él me levantará. Señor, levanta el Él me caído, levantará. levanta el de ánimo postrado, Señor. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Sí, Señor. Levanta, Señor. Levanta, Padre. Tu palabra es verdad. Tú levantas nuestra cabeza. Levanta aquel que está caído, aquel que tiene su ánimo apocado. Levántalo, Señor. Levanta el ánimo en tu pueblo. Levanta, Señor, nuestras expectativas. Levántanos, Señor. Y que podamos confiar en que tú peleas por nosotros, Señor. Tú eres nuestra gloria. Tú levantas nuestra cabeza, Señor. Bendice a tu pueblo de una manera grande. Bendícelo. Aquel que está enfermo se ha levantado de ese lugar. Aquel que está desfalleciendo en su espíritu, en su alma, reciba una palabra de parte tuya, Señor, a su corazón, y se ha levantado en el nombre de Jesús. Bendice de una manera grande a cada uno en esta hora, Señor. Y despídenos, Padre, con paz y con bendición. Lleva a cada uno, Señor, a su hogar con la bendición tuya, Señor. Que tú le rodees, Padre Santo,
Su alma, su espíritu, su cuerpo se ha guardado irreprensible, Señor, hasta tu venida. Gracias, bendito Señor, por esa bondad y esa misericordia. En el nombre de Jesús te bendecimos. Te alabamos, Señor. Amén. Amén. El Señor nos bendiga en esta noche, hermanos, y le damos gracias a Dios porque Él es bueno, ¿verdad? Y su misericordia es para siempre. El día de mañana, si Él nos da vida, estaremos nuevamente en este lugar para alabar, bendecir al Señor y escuchar la palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde allá en su hogar, allá en el anexo, mis hermanos, y acá, Señor nos guarde, hermanos, Señor nos bendiga. Amén. Que podamos ir en paz. Amén.